perdón. Entonces fíjense, por contradicción. Vamos a notar que si B0 es distinto de 0 o B en pi es distinto de 0, entonces B no satisface la condición de que el dominio, más bien no satisface la condición del dominio del adjunto, es decir, que el mapeo que manda U a T de U, B sea un funcional lineal y continuo. ¿Sí? No se va a satisfacer. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a construir unas funciones especiales. ¿Va? Ok. En efecto, si resulta que B en 0 es distinto de 0, bueno, entonces cada función UN que esté en el dominio, cualquier función en el dominio, ¿ok?, UN con esta propiedad, la norma de UN en L2 de 0pi igual a 1 y que menos UN' en 0 con B en 0 sea mayor que B' en L2 de 0pi más n, y que UN' en pi valga 0, satisface lo siguiente. Ajá. Son bastantes condiciones. Ok. Satisface lo siguiente, fíjense. T de UN, B. Según las cuentas que acabo de borrar, esto va a ser igual a menos UN' en 0 con B en 0. ¿Por qué? Porque en las cuentas que acabo de borrar, como UN' vale 0, se va el término que trae el B en pi. Ajá. Independientemente del valor de B en pi. ¿Sí? No sé si B en pi puede valer 0 o no, no sé. Pero lo único que estamos asumiendo es que B en 0 es distinto a 0. Punto. Entonces, eso va a ser el término de frontera más la integral de 0 a pi de UN de x con B' de x de x. ¿Ah? Fíjense, esto es mayor, según como la escogí, que B' en L2 de 0pi más n. Ajá. Y fíjense, este término de aquí, un paréntesis, menos la integral de 0pi de UN por B', ajá, esta es menor o igual que esta B', ajá, y esto es luego menor o igual que UN por Holder 1 por B' en L2 de 0pi. Multiplíquenla por un menos. ¿Qué les queda? Que entonces esto es mayor o igual que menos esto, que es mayor o igual que menos esto. Entonces esto es mayor o igual que menos la norma de B' en L2
de 0pi. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces d de un, b es mayor que n por la norma de un en L2 de 0pi. Y esto es una contradicción. Ajá. Porque fíjense, esa b, ¿qué quiere decir esto? Que esa b no puede estar en el dominio del adjunto. ¿Por qué? Porque me está diciendo esto. Acuérdense, esto tiene que ser un funcional, esto, lambda de b de un, esto tiene que ser menor o igual que una constante por la norma de un, pero aquí estoy diciendo no, es mayor que n, ¿cómo ven? Entonces, no satisface, ¿va? Si ustedes pueden hacer el mismo argumento para el argumento análogo para el caso en que b en pi es distinto de 0. Ajá. Entonces la única pregunta que queda, oye, si existen estas funciones en el dominio, ¿existen estas funciones en el dominio? Existe una función, necesitamos una función, norma unitaria, con esta desigualdad y que valga 0 su derivada en pi. Ajá. La función además vale 0 en pi. Bueno, sí existen, nada más vamos a construirla. ¿Sí? Vamos a construirla y vamos a terminar esto. Ok. Podemos construir tal función. Podemos construir tal función, señores. ¿Ok? Vamos a suponemos que b en 0 es mayor a 0. Si es distinta a 0 es alguna de las dos. Si fuera menor a 0, hacen mi argumento, pero con un menos. ¿Sí? ¿Va? Entonces, tomamos una función de corte con soporte en 0,pi. Ajá. Phi va a ser tal función. ¿Sí? Y hacemos lo siguiente. Fíjense, cualquier función con soporte. Entonces, tienen el intervalo 0,pi. Ustedes ya saben que las funciones de corte valen en algún compacto 1, digamos en este compacto, aquí, ahí valen 1, ajá, y suavemente se hacen 0, ajá, ok, esta es phi. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarla de tal manera que el soporte, tal que phi en k entre pi, perdón, pi entre k valga 1, ¿sí? Entonces, cuando digan existe una función de corte que sobre algún compacto el intervalo cerrado, el límite izquierdo, tiene que ser pi entre k. Nada más. K pertenece a los naturales. ¿Sale? ¿Ok?
¿va? Entonces en sí lo que están haciendo es construir una phi K, ¿va? ¿Ok? Va a ser una phi K que tenga esta propiedad, ¿sí? Que pi entre K valga, ¿va? ¿Sale? Ok. Eso es lo primero. Luego, definimos phi K entre el intervalo pi entre K, coma pi, ¿ok? Y definimos la recta, a ver, déjenme, ¿cómo le puse esta función? WK, definimos WK definimos WK como phi K entre pi sobre K y 1, y pi, perdón. Ajá. Es decir, la W es la primera función, la WK, esta va a ser la gráfica de WK, va a ser pi entre K, aquí está pi, ¿ok? Y va a ser, acuérdense, aquí vale 1. ¿Quién sabe hasta dónde escogieron ustedes el soporte? Pero acá vale así. ¿Por qué la tengo que escoger aquí que caiga suave? Porque acuérdense que necesito que la función, si se acuerdan, necesito que la UN tenga derivada en pi 0. Ajá. No es suficiente que una función puede valer 0 en un punto, pero su derivada no. Bien, es el caso de la identidad, ¿no? Pero ¿por qué esta función sí lo cumple? Ah, porque como tiene soporte compacto, acuérdense, aquí no se ve, no la pinté tan adecuadamente, pero acuérdense que esta función, las funciones de corte, tienen soporte compacto en algún punto. Ajá. Entonces aquí, en algún momento, la función se hace 0. O sea que hay un abierto alrededor de pi, en el lado izquierdo me refiero, hay todo un abierto donde la función se anula. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí la derivada vale 0, ¿no? Ahí se ve, la tangente es nada más esta, ¿no? Pues por eso necesito que sea de esta manera de este lado. Y de este lado la vamos a pintar así. ¿Ok? Y va a valer, por lo tanto, ¿ok? La pendiente será, la pendiente, vean, hasta aquí es phi K. Y de aquí para acá será la recta entre 0 y pi K, será la recta con pendiente igual, nada más hacen la restilla, la división. M va a ser la pendiente, acuérdense que esto es 1, va a ser 1 menos 0 sobre pi K menos 0. ¿Quién va a ser? Va a ser K entre pi. ¿Ok? K entre pi. Ahí está. Esta va a ser nuestra función WK. Y luego normalizamos WK. Entonces definimos la función BK igual a WK sobre la norma de WK. Entonces ya casi me acerco porque quería una función con norma unitaria. Ajá. Ya está normalizada. Ok. Sea n fijo. N en los naturales fijo. ¿Ok? Y C estrictamente positivo. Bueno, yo sé que existe K0 en los naturales tal que B
K0' en 0 es mayor que esa constante. Vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a probar que si yo les doy una constante de entrada, n está fijo, y si yo les doy una constante, existe un K0, de tal manera que la derivada de B K0' es mayor que esa constante. A fuerzas. Vamos a probarlo por contradicción. Por contradicción. Ok. De no ser así, existe C0 mayor a 0, tal que para toda K en los naturales, BK' en 0 es menor o igual que C0, ¿no? Bueno, pero BK' en 0, ¿cuánto vale? Es WK' en 0 sobre la norma de WK. Esto ya es una constante. ¿Y eso quién es? ¿Cuánto vale en 0? La derivada en 0, ¿cuánto vale? Pues el valor de la pendiente, ¿no? Esto vale K entre pi sobre 1 entre esto. Y estoy diciendo que esto va a ser menor o igual que C0, lo cual implicaría que K es menor o igual que C0 por WK por pi para todo K en los naturales, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Ah, y ojo, porque alguien puede decir, ay, pero ¿esta cuánto vale? Ahí me estoy saltando un paso. Esto es para todo K en los naturales, pero mucho cuidado. La norma de WK en L2 es menor o igual que ¿quién, señores? Es menor o igual que pi. ¿Por qué? Porque esta es una función de corte que a lo más vale pi. Está dominada por la función que vale 1 entre 0 pi. Y la integral de eso en L2, ¿cuánto vale? ¿No? Pues vale raíz de pi, ¿no? ¿O pi? Sí, raíz de pi, ¿no? Porque es la integral de 1 entre 0 y pi a la 1/2. Y es raíz de pi. De hecho, hasta le puedo poner pi en raíz. ¿Sí o no? Cualquier WK tiene esa misma propiedad. Entonces, por lo tanto, K será menor o igual que una constante por la raíz de pi por pi para todo K en los naturales. Y eso es una contradicción. ¿No puede ser? Eso no puede suceder. Entonces, para cualquier constante que yo les dé, ustedes pueden encontrar un K, ¿ok? Un K que va a depender de esa constante, obviamente. Tal vez aquí habría que ponerle B' de C, porque sí, ese K0 va a depender de C. De tal manera que ocurre eso. Bueno, pues entonces, ¿quién vamos a tomar? Quedamos que n está fijo. Entonces yo les doy n. ¿Sale? Yo les doy n. ¿Va? Tomemos entonces C
como B' en L2 más N. Ajá. N está fijo. ¿Sí? Por lo tanto, debe existir algún natural que va a depender de N, va a depender de C y C depende de N. Ajá. Natural tal que BKN' es mayor que BB' en L2 más N. ¿Sale? Y entonces definimos UN como BKN. Y ahí está la función que queríamos. Entonces un argumento similar, fíjense, si ustedes tienen el caso en el que ven 0 es negativo, hacen el mismo dibujo pero con un menos hacia abajo, pues. ¿Va? Y un argumento similar funciona para el caso B en pi distinto de 0. Ahí nada más que ahí los papeles se invierten. Van a querer que U' en 0 valga 0. Ajá. Va a ser lo mismo, nada más. La única diferencia es que la función que yo tenía aquí la van a voltear, la gráfica. ¿Sale? ¿Qué me está diciendo esto? Que en ningún caso, si B es distinto de 0 o B' es distinto de 0, ninguno de esos casos puedo definir el funcional lineal y continuo que me requiere el dominio del adjunto. No se puede. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo tanto es el dominio de T. Y por la cuenta que hace rato habíamos hecho, se veía que era un operador hermitiano, densamente definido. Estos son iguales y por lo tanto T es auto adjunto. Señores, ahí está. ¿Ok? Bueno, parece ser que están dándole mantenimiento ahí más. Parece ser que va a ser ya estamos en vacaciones ahorita. No sé cuándo vean esto, pero ya estamos de vacaciones oficiales. Aún así está abierto y más, no sé si pueda venir a grabar porque están dando mantenimiento. Puede que sea el último video hasta regresando en enero. ¿Sale? Pero todo lo que necesitan para hacer la tarea ya lo tienen. ¿Sale, señores? Feliz año.